Epilepsia. La epilepsia es un trastorno del cerebro que genera una predisposición crónica a sufrir convulsiones o crisis epilépticas. Alrededor de 50 millones de personas padecen esta enfermedad. Sin embargo, un tratamiento adecuado permite llevar una vida normal, activa y saludable. ¿Qué es una crisis epiléptica? El cerebro es una estructura muy compleja, compuesta por millones de neuronas. Las neuronas son responsables de muchas funciones, como la conciencia, la generación y el reconocimiento de palabras y los movimientos corporales. En algunas ocasiones, el sistema eléctrico del cerebro deja de funcionar bien por un breve periodo de tiempo y las neuronas descargan actividad eléctrica en forma anormal. Esta alteración se denomina crisis. Tipos de crisis epilépticas. En la mayoría de los casos, las crisis aparecen de forma súbita e inesperada. Son breves y duran hasta 2 minutos. Existen 2 tipos de crisis epilépticas. En las crisis parciales o focales, la descarga de actividad eléctrica se da en una sola zona del cerebro. La persona puede repetir ciertos movimientos varias veces o puede producirse una alteración de la vista, oído, memoria o sensación. Las crisis generalizadas surgen en algún punto del cerebro e involucran rápidamente a otras regiones. Tienen diversos síntomas. Los músculos se aflojan y la persona cae al suelo, o puede sufrir rigidez muscular en todo el cuerpo, o sacudidas masivas, súbitas y breves. También existe una crisis llamada pequeño mal, más frecuente en niños, donde el afectado permanece con la mirada perdida o ausente durante unos segundos, desconectado de su entorno. Pero las crisis generalizadas más llamativas son las convulsiones, también conocidas como el gran mal. En estos casos, la persona pierde la conciencia, se pone rígida y empieza a sacudirse. ¿Qué se debe hacer ante una crisis? En caso de que una persona sufra convulsiones, se recomienda lo siguiente. Mantenga la calma. Si la crisis es inminente, ayude a la persona a no caer al suelo. Desaloje el área de objetos duros o peligrosos para evitar que la persona se golpee. Aflójele la ropa que lleve alrededor de la cabeza y el cuello y quítele los anteojos. Póngalo de costado para facilitar la respiración. Coloque algo plano y suave bajo su cabeza. No trate de contener sus movimientos. No intente abrirle la boca ni ponga nada dentro de ella, ya que podría ahogarse o hacerse daño. Permanezca con él hasta que la crisis haya terminado naturalmente, asegurándose de que recupere la conciencia. Muéstrese amigable y ayúdelo a encontrar un lugar para descansar y recuperarse. Un factor clave es la duración y frecuencia de las crisis. Es muy importante tomar el tiempo de la convulsión. Una crisis no debe durar más de 5 minutos. En caso contrario, llame a urgencias. También es muy útil anotar en un calendario la frecuencia de las crisis y comprobar si pueden relacionarse con un factor desencadenante. Cuando se produce una crisis de ausencia, no hace falta pedir ayuda, ya que esta solo consiste en una pérdida momentánea del sentido y hay pocas probabilidades de lastimarse. No obstante, observe al afectado cuidadosamente y explique a los demás lo que está sucediendo. Háblele tranquila y cordialmente y aléjelo de cualquier peligro sin presionarlo. Permanezca con él hasta que recupere totalmente la conciencia y ofrézcale ayuda para volver a casa. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? La epilepsia se divide en 2 grandes categorías según sus causas. Idiopática.
Los medios actuales de diagnóstico no permiten establecer la causa de su aparición. Sin embargo, la respuesta a un tratamiento con medicamentos antiepilépticos suele ser buena. Sintomática. Aparece como resultado de alguna anormalidad estructural en el cerebro. En algunos casos, esta anormalidad puede estar asociada a alguna patología como la falta de oxígeno en el parto, traumatismo cerebral, tumor, enfermedad cerebrovascular, infección o enfermedades inmunológicas del cerebro. ¿Cómo se diagnostica? En la mayoría de los casos, alcanza con los datos aportados por el paciente o su familia. En la entrevista, se obtendrá información sobre los antecedentes familiares del paciente. Luego, se indaga sobre las crisis epilépticas. En la segunda parte del diagnóstico, se realizan diferentes estudios, como el electroencefalograma y la resonancia magnética, para descartar cualquier lesión intracerebral. En casos puntuales, se efectúan otros estudios, como el videoelectroencefalograma, el SPECT cerebral, el PET y la evaluación cognitiva y psiquiátrica. Tratamiento de la epilepsia. La epilepsia es una de las enfermedades del cerebro con tratamiento más efectivo. Este suele iniciarse con medicamentos antiepilépticos que logran detener las crisis o reducirlas en un 60 a 70% de los casos. El profesional elegirá el medicamento apropiado en función del tipo de crisis y las características del paciente. ¿La epilepsia se puede curar? Aún no queda claro por qué algunas epilepsias se curan y otras no responden a ningún medicamento. Existen evidencias de que la evolución de la enfermedad depende del tipo de epilepsia o de la existencia de una enfermedad asociada. En general, el tratamiento dura como mínimo 2 años. Sin embargo, hay síndromes epilépticos en los cuales conviene mantener la medicación durante un tiempo más, y algunas formas de epilepsia requieren medicación en forma crónica.